El materialismo histórico dialéctico tiene al menos 4 iniciadores, ¿no? o bien fundadores. El más antiguo es Heráclito, famoso por esta idea de la dialéctica como forma avanzada de diálogo. Y pues aquí coloco la frase en la que ustedes podrán encontrar, la que dice que no es posible bajar 2 veces al mismo río porque los que descienden se sumergen en aguas siempre distintas en su fluir incesante. O bien, en otras palabras, las cosas están en constante cambio. O gran cantidad de pensadores acepta que la dialéctica es ante todo un constante cambio, o como dice la palabra en español, devenir. Es decir, las cosas deben de ir cambiando, o las cosas son o se mantienen gracias al constante cambio. ¿De acuerdo? Entonces, quienes piensan esto, pues digamos que ya tienen las bases del materialismo histórico dialéctico, ¿no? Vayamos a la siguiente forma de dialéctica. ¿Cómo es que una cosa que es, por ejemplo, un país con historia que está en constante cambio, cómo es que a lo largo del tiempo se mantiene siendo el mismo si todo cambia? Uno de los que dio respuesta a esto a través de la dialéctica, o bien la ciencia o la disciplina que explica cómo son las contradicciones y cómo se pueden solucionar, porque eso es la dialéctica, es Fichte. Y Fichte lo reduce, o lo propone más bien, a un conflicto entre el yo y el no yo, y a su eliminación o a la eliminación de la contradicción entre eso. Por ejemplo, si ustedes dicen yo soy tal persona, por tanto no soy como los demás, ¿ok? Entonces, si tú eres tú y no eres como los demás, entonces ¿cómo solucionar ese conflicto? A esas 3 frases de yo soy, que es la tesis, no soy, que es lo contrario, la antítesis, punto y aparte, entonces soy tal cosa. Hacemos una síntesis. Él es el que desarrolló esta idea de la tesis, antítesis y síntesis, la frase con la cual definimos la idea de dialéctica. Es decir, hay una afirmación de decir soy tal persona, hay una contradicción o una cosa que lo niega, que es la antítesis, y por tanto hay una síntesis. Claro, Fichte lo reduce a temas de la identidad de la persona, ¿vale? Casi a términos psicológicos, casi. Pero el más grande y famoso personaje que definió la dialéctica, y por tanto la conocemos, es Hegel. Y aquí la frase es más compleja. Comienza a preguntarse esto que está aquí: ¿cómo entender racionalmente que una cosa pueda cambiar de apariencia y seguir siendo la misma cosa? Hegel lo resuelve de la siguiente manera: lo real está compuesta por opuestos que están en conflicto, y ese conflicto engendra nuevos conceptos. A eso es a lo que llama Hegel la dialéctica, la solución o la superación, como dicen en alemán. El término alemán de Aufhebung es la superación precisamente de los conflictos. Solo que hay un detalle con Hegel, que esto lo resuelve en términos de ideas. O sea, para Hegel la realidad es una forma de pensar, son conceptos, son ideas. Y por tanto la dialéctica está en opuestos que son ideas o conceptos y que se reducen o se solucionan más bien a través de nuevos conceptos. Hegel usa esto para explicar el origen de la historia.
¿Cómo hace esto Hegel? De la siguiente manera. La pregunta, ¿de dónde viene la historia? Pues él la resuelve diciendo, bueno, si todo lo real cambia y antes, lo que pasó antes, pues no tenemos información con lo que sucede en este momento, es decir, hoy, ¿cómo vamos a resolver ese conflicto? Pues a través de un nuevo concepto que se llama historia. Entonces el ser humano propone o inventa una forma de pensar las cosas que le llama historia, y con eso ya resuelve el conflicto de cómo es que lo que pasó antes me afecta hoy, o al revés, ¿no? Cómo es que lo que de hoy puede afectar al mañana, por ejemplo. Entonces, esa es la idea de Hegel. El detalle que tiene Hegel es que todo eso lo resuelve en términos de ideas. Paso a quizá la frase que para mí es un poquito más clara en términos de la dialéctica, que es la propuesta por Feuerbach. Feuerbach pues es un seguidor de Hegel, de hecho es hegeliano, algunos dicen. Feuerbach empieza a estudiar cosas de teología y demás en Alemania, y él es el que propone esta idea de dialéctica, pero en términos religiosos. Dios no crea al hombre, el hombre crea a Dios proyectándose y proyectando sus mejores atributos en él. Dicha construcción mental, vamos a decir, se vuelve ajeno al ser humano y termina dominándolo. Y para Feuerbach esa es la raíz de lo que él llama dialéctica, es decir, el ser humano está en contradicción consigo mismo, inventa conceptos y esos conceptos terminan dominándolo. Para Feuerbach esa es la dialéctica. Las ideas se vuelven ajenas y luego esas ideas nos terminan dominando. Pues viene Marx. Y entonces, pues obviamente Marx pues no le gusta lo que dice Hegel, mucho menos le gusta lo que dice Heráclito ni Fichte, ¿no? Le parecen como muy limitados, ¿no? Y Marx dice, bueno, a ver, señores, ustedes filósofos quieren explicar el mundo nada más aquí en la mente, pero no se trata de eso, sino de lo que se trata es precisamente de transformarlo, porque de nada sirve estarnos analizando el origen de Dios, y que si es una frase que inventamos y luego nos domina, de nada sirve si tú como ser pensante pues te quedas ahí, ¿no? Es decir, en explicar las cosas y ya. No, dice Marx, de lo que se trata es de transformar esos conflictos, ¿no? Si te estás dando cuenta que hay religiones que afectan el pensamiento humano, ¿por qué las dejamos o por qué continuamos tolerándolas, ¿no? Y entonces dice Marx que la dialéctica es un proceso y movimiento a través de la superación sintética de las contradicciones, pero estas contradicciones no son ideas, sino son cosas materiales, concretas. Nada de que mi idea contra la tuya, no. Son conflictos materiales. ¿De qué tipo de materialidad estamos hablando? Pues bueno, de todas, dice Marx. De dinero, de tipo de vestimenta, de lo que comes, de dónde duermes, de lo que lees, de lo que no lees, etc. ¿Vale? Entonces, lo ideal no es más que lo material traspuesto y traducido en la cabeza del hombre. ¿Sale? Por tanto, pues, los seres humanos deben de resolver los conflictos de ideas, pero siempre pensando que esas ideas provienen o están fundadas en condiciones materiales. De ahí que Marx diga que el verdadero problema en las sociedades no es si piensan en un Dios
inventan la frase y luego termina dominándolos. No, sino que el problema es que las diferencias materiales son el origen de que pensemos de tal o cual manera. Y ese es el origen del materialismo histórico dialéctico. Pues Marx siempre va a insistir en que los conflictos son a nivel económico, material, y que tienen manifestaciones en pensamientos, en ideas, pero no es que sean esencialmente ideas, sino son conflictos materiales.